El protoboard o breadboard es una especie de tablero con orificios, en la cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para armar circuitos. Como su nombre lo indica, esta tableta sirve para experimentar con circuitos electrónicos, con lo que se asegura el buen funcionamiento del mismo. Estructura del protoboard. Básicamente un protoboard se divide en tres regiones. A. Canal central. Es la región localizada en el medio del protoboard, se utiliza para colocar los circuitos integrados. B. Buses. Los buses se localizan en ambos extremos del protoboard, se representan por las líneas rojas, buses positivos o de voltaje, y azules, buses negativos o de tierra, y conducen de acuerdo a estas, no existe conexión física entre ellas. La fuente de poder generalmente se conecta aquí. C. Pistas. Las pistas se localizan en la parte central del protoboard, se representan y conducen según las líneas rosas. Recomendaciones al utilizar el protoboard. A continuación veremos una serie de consejos útiles pero no esenciales. 1. Hacer las siguientes conexiones. A. Esta conexión nos sirve para que ambos pares de buses conduzcan corriente al agregarles una fuente de poder, así es más fácil manipular los circuitos integrados. B. Algunos protoboards tienen separada la parte media de los buses, es por eso que se realiza esta conexión para darle continuidad a la corriente. 2. Coloca los circuitos integrados en una sola dirección, de derecha a izquierda o viceversa. 3. Evita el cableado aéreo. A. Resulta confuso en circuitos complejos. Un cableado ordenado. B. Mejora la comprensión y portabilidad. ¿Cómo leer diagramas electrónicos? Los diagramas electrónicos son los mapas que proporcionan pautas sobre el ensamblaje y la operación de los circuitos electrónicos. Sin un diagrama, solo se presentaría ante el usuario o diseñador un conjunto de dispositivos y cables no documentados. Un diagrama permite al usuario o diseñador entender la función del circuito y familiarizarse con la manera en que el circuito consigue el objetivo para el que se diseñó. Para aprender cómo leer diagramas electrónicos, usa estos consejos. 1. Lee los diagramas de la misma forma en que lees texto. Salvo raras excepciones, los diagramas deben leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La señal que genera usa el circuito fluirá en esa dirección. El lector puede seguir la misma ruta de la señal para entender qué sucede con ella y cómo varía. 2. Entiende el lenguaje electrónico. Existen varios símbolos esquemáticos en el diagrama que representan cables y dispositivos del mundo real. Es necesario conocer elementalmente estos símbolos para poder leer un diagrama electrónico. Esta lista de símbolos puedes hallarla fácilmente en Internet. Entiende la Tierra. Simbólicamente, la Tierra equivale a un triángulo apuntando hacia abajo o a un conjunto de líneas paralelas que se reducen a medida de que se dibujan una debajo de otra, representando en efecto la zona inferior del triángulo que apunta hacia abajo. La Tierra es un punto de referencia común que los diagramas utilizan para mostrar la unidad del conjunto de las varias funciones del circuito. No se refiere a la Tierra real del planeta Tierra. Aprende que una línea representa a un cable. Los cables sirven para interconectar dispositivos. Todos los puntos a lo largo del cable son idénticos y se interconectan. Los cables pueden intersecarse en el diagrama, pero ello no indica necesariamente que exista conexión entre ellos. Si este es el caso, en la intersección se verá un punto dibujado y en caso de no existir conexión, uno de los cables trazará un bucle semicircular alrededor del otro. Aprende que un trazo en zigzag representa a un resistor. Los resistores impiden el flujo de corriente en el circuito a una medida proporcional al valor de la resistencia utilizada. Se utilizan para escalar y dar forma a la señal. Entiende la ley de Ohm. La caída de voltaje a través de un resistor es igual a la corriente fluyendo en él multiplicada por el valor del resistor, V igual IR. Esto permite el clásico uso del resistor para dividir voltajes. Si una fuente de voltaje se conecta a dos resistores consecutivos del mismo valor, el voltaje medido en el punto entre los resistores equivale a la mitad del voltaje original aplicado. Aprende que dos líneas paralelas representan a un condensador. Los condensadores permiten acondicionar señales que varían rápidamente, a diferencia de las señales estáticas, o que varían lentamente, que se acondicionan con resistores. En los circuitos modernos, típicamente se utilizan los condensadores como filtros de ruido, extrayéndolo de la señal de interés y canalizándolo a tierra. El ruido es inherente a una señal que varía rápidamente.
Entiende los símbolos no estándar. Los símbolos no estándar podrían presentarse como una forma geométrica, generalmente un rectángulo, con un número indicador de dispositivo dentro o al lado de la forma. El número indicador podría ser UXX. Siempre que un cable establezca conexión con el dispositivo, se indicará un número en el punto de conexión, este es el número de pin del dispositivo. 3. Halla la correlación de todas las piezas reales. Consulta la lista de materiales del circuito para encontrar los valores de los condensadores y resistores, además de los fabricantes y números de partes de los fabricantes de los dispositivos activos. 4. Determina qué funciones realizan los dispositivos activos en el circuito. Para determinar qué funciones realizan, consigue y revisa la hoja de datos del fabricante de cada dispositivo. 5. Calcula lo que hace el circuito. Basado en el diagrama, define qué partes del circuito realizan qué funciones. Esto te ayudará a determinar la función integral de todo el circuito. Consejos. Algunos condensadores están polarizados. Tendrán a un lado de su símbolo esquemático un símbolo de suma, lo que significa que el condensador físico debe instalarse de una manera específica. Esto no afecta al funcionamiento del circuito. Las señales pueden existir a la vez en muchas partes del circuito. No asumas que una señal empieza solo en un lugar y va solamente a un lugar. No importa cuántas zonas se interconecten a la señal por el cable, la señal existe simultáneamente en todas estas zonas. El temporizador IC555 es un circuito integrado, chip, que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un oscilador, y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Fue introducido en 1971 por Signetics. El 555 sigue siendo de uso generalizado debido a su facilidad de uso, precio bajo y la estabilidad. Muchas empresas los fabrican en versión de transistores bipolares y también en CMOS de baja potencia. A partir de 2003, se estimaba que 1.000 millones de unidades se fabricaban cada año. Este circuito suele ser utilizado para trabajos sencillos como trabajos escolares, debido a su bajo costo y facilidad de trabajar con él. GND, normalmente la 1, es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra, masa. Disparo, normalmente la 2. Es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555 es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla tiene menos de un tercio del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez. Salida, normalmente la 3. Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que esté conectado como monoestable, estable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación, VCC, -1, 7, B. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la patilla de reinicio, normalmente la 4. Reinicio, normalmente la 4. Si se pone a un nivel por debajo de 0,7 voltios, pone la patilla de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza, hay que conectar la alimentación para evitar que el temporizador se reinicie. Control de voltaje, normalmente la 5. Cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde VCC, en la práctica como VCC-1, 7, B, hasta casi 0 B, aprox. 2 B menos. Así es posible modificar los tiempos. Puede también configurarse para, por ejemplo, generar pulsos en rampa. Umbral, normalmente la 6. Es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la salida a nivel bajo. Descarga, normalmente la 7. Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Voltaje de alimentación, VCC, normalmente la 8. Es la patilla donde se conecta el voltaje de alimentación, que va de 4, 5 B hasta 16 B. Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida continua de forma de onda cuadrada, o rectangular, con una frecuencia específica.
El resistor R1 está conectado a la tensión designada como VCC y al pin de descarga, pin 7. El resistor R2 se encuentra conectado entre el pin de descarga, pin 7, el pin de disparo, pin 2. El pin 6 y el pin 2 comparten el mismo nodo. Asimismo, el condensador se carga a través de R1 y R2, y se descarga solo a través de R2. La señal de salida tiene un nivel alto por un tiempo T1 y un nivel bajo por un tiempo T2, esto debido a que el pin 7 presenta una baja impedancia GND durante los pulsos bajos del ciclo de trabajo. La resistencia eléctrica es una característica de todo material conductor eléctrico que se opone al paso de la corriente eléctrica, es uno de los componentes más usados en la electrónica. El valor resistivo se mide en ohms y se usa el símbolo para denotar esta característica. La resistencia varía con la temperatura, pero para simplificación de los cálculos matemáticos en el diseño y estudio de los circuitos esta característica es omitida. Para diagramas, esquemáticos, planos y cualquier cálculo matemático, estos son los símbolos más utilizados para representar un resistor o resistencia. Usar uno u otro símbolo depende de la intención del diagrama, como por ejemplo en ocasiones el símbolo con forma rectangular denota una resistencia de alta potencia y la otra una de baja potencia, todo esto depende del diseñador. Resistor. Cuando el circuito diseñado se requiere ser llevado a la realidad, se usa un dispositivo resistivo que posee características resistivas. Comercialmente se encuentra una buena gama de valores y formas y potencias, que permiten gran variedad de diseños. Código de colores. Las resistencias de potencia pequeña, empleadas en circuitos electrónicos, van rotuladas con un código de franjas de colores. Para caracterizar una resistencia hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión. Los otros datos se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son 3, 4 o 5 rayas. Dejando la raya de tolerancia, normalmente plateada o dorada, a la derecha, se leen de izquierda a derecha. La última raya indica la tolerancia, precisión. De las restantes, la última es el multiplicador y las otras las cifras. Un potenciómetro es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica, con cursor y de al menos 3 terminales. Conectando los terminales extremos a la diferencia de potencial a regular, control de tensión, se obtiene entre el terminal central, cursor, y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total, se comporta como un divisor de tensión o voltaje. Según la potencia que disipe en su funcionamiento, como regulador de tensión, así debe ser la potencia de la resistencia variable mecánica a utilizar. Tipos de resistencia de variación mecánica para su uso como potenciómetros. Impresas, realizadas con una pista de carbón o de cermet sobre un soporte duro como papel baquelizado, cartón prespan, fibra de vidrio, baquelita, etc. La pista tiene sendos contactos en sus extremos y un cursor conectado a un patín que se desliza por la pista resistiva. Bobinadas, consistentes en un arrollamiento toroidal de un hilo resistivo, por ejemplo, constantan, con un cursor que mueve un patín sobre el mismo. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga, y moderar la tensión eléctrica de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua pero no corriente alterna. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia. En los condensadores electrolíticos de aluminio, la capa de óxido aislante en la superficie de la placa de aluminio actúa como dieléctrico, y es la delgadez de esta capa la que permite obtener una gran capacidad en un pequeño volumen. La capa de óxido puede mantenerse inafectada incluso con una intensidad de campo eléctrico del orden de 109 voltios por metro. La combinación de alta capacidad y alto voltaje resultan en una gran densidad energética. Al contrario que la mayoría de los condensadores, los electrolíticos tienen polaridad.
La polaridad correcta se indica en el envoltorio con una franja indicando el signo negativo y unas flechas indicando el terminal que debe conectarse al potencial menor, terminal negativo. También, el terminal negativo es más corto que el positivo. Esto es importante porque una conexión con voltaje invertido de más de 1,5 voltios puede destruir la capa central de material dieléctrico por una reacción de reducción electroquímica. Sin este material dieléctrico, el condensador entra en cortocircuito, y si la corriente es excesiva, el electrolito puede hervir y hacer explotar el condensador. Existen disponibles condensadores especiales para uso con corriente alterna, normalmente conocidos como condensadores no polares o NP. En ellos, las capas de óxido se forman en las dos tiras de aluminio antes del ensamblado. En los ciclos alternos, una u otra de las placas actúan como un diodo, evitando que la corriente inversa dañe el electrolito de la otra. Esencialmente, un condensador de 10 microfaradios de alterna se comporta como dos de 20 microfaradios de continua conectados en serie inversa. Los condensadores modernos tienen una válvula de seguridad, típicamente en una esquina del envoltorio o una terminación especialmente diseñada para ventilar el líquido barra gas caliente, pero aún así las rupturas pueden ser dramáticas. Los condensadores electrolíticos pueden soportar una tensión inversa por un tiempo corto, pero durante este tiempo conducirán mucha corriente y no se comportarán como verdaderos condensadores. La mayoría sobrevivirán sin tensión inversa, o con tensión alterna, pero los circuitos deben diseñarse siempre pensando en que no haya tensión inversa durante tiempos significativos. La corriente directa constante, con la polaridad correcta, es lo preferible para aumentar la vida del condensador. Un LED, del acrónimo inglés LED, Light Emitting Diode, diodo emisor de luz. El plural aceptado por la RAE es LEDs2, es un componente optoelectrónico pasivo y, más concretamente, un diodo que emite luz. Los LEDs se usan como indicadores en muchos dispositivos y en iluminación. Los primeros LEDs emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta. Debido a su capacidad de operación a altas frecuencias, son también útiles en tecnologías avanzadas de comunicaciones y control. Los LEDs infrarrojos también se usan en unidades de control remoto de muchos productos comerciales, incluyendo equipos de audio y video. Formas de determinar la polaridad de un LED de inserción. Existen tres formas principales de conocer la polaridad de un LED. La pata más larga siempre va a ser el ánodo o positivo. En el lado del cátodo, la base del LED tiene un borde plano. Dentro del LED, la plaqueta indica el ánodo. Se puede reconocer porque es más pequeña que el yunque, que indica el cátodo. Los LED presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescente y fluorescente, tales como el bajo consumo de energía, un mayor tiempo de vida, tamaño reducido, resistencia a las vibraciones, reducida emisión de calor, no contienen mercurio, el cual al exponerse en el medio ambiente es altamente nocivo y posibilita el envenenamiento por mercurio. En comparación con la tecnología fluorescente, no crean campos magnéticos altos como la tecnología de inducción magnética, con los cuales se crea mayor radiación residual hacia el ser humano. Reducen ruidos en las líneas eléctricas, son especiales para utilizarse con sistemas fotovoltaicos, paneles solares, en comparación con cualquier otra tecnología actual. No les afecta el encendido intermitente, es decir, pueden funcionar como luces estroboscópicas, y esto no reduce su vida promedio. Son especiales para sistemas antiexplosión ya que cuentan con un material resistente, y en la mayoría de los colores, a excepción de los LEDs azules, cuentan con un alto nivel de fiabilidad y duración. Las pilas alcalinas, también llamadas baterías alcalinas. Una batería es un conjunto de varias celdas electroquímicas individuales, o pila tipo Majorison, son un tipo de pilas eléctricas que obtienen su energía de la reacción química entre el zinc y el dióxido de manganeso, NO2, empleando hidróxido de potasio como electrolito. 1. Se señalan en el envase con una L. 2. Las pilas y baterías alcalinas utilizan hidróxido de potasio como electrolito, en lugar de cloruro, cloruro de amonio o cloruro de zinc, de las pilas salinas, o pilas de zinc-carbono, que ofrecen el mismo voltaje nominal y el mismo tamaño físico.
Otros sistemas de pilas y baterías también utilizan electrolitos alcalinos, pero emplean distintos materiales activos en los electrodos. En comparación con las pilas salinas, las de zinc-carbono, de Leclanché o las posteriores de cloruro de zinc, aunque todas producen aproximadamente 1,5 voltios por celda o célula, las pilas alcalinas tienen una densidad de energía mayor y una vida útil más larga. En comparación con las pilas de óxido de plata, contra las que habitualmente compiten las alcalinas en el formato de botón, tienen menor densidad de energía y menor duración, pero también más bajo costo.